Hola, en este video vamos a ver un teorema importante en espacios de Hilbert que se llama el teorema de representación de Riesz. Este teorema tiene que ver con el espacio dual, con elementos del espacio dual que son funcionales, lineales y continuos. Entonces, pues nada más les recuerdo aquí la definición del espacio dual, porque si quieren ver cómo las propiedades y todo muy específicamente, pueden ver algunos videos anteriores del espacio dual en espacios de Banach. Entonces, pues sea H un espacio con producto punto. Un espacio con producto punto. Está bien, no necesito que sea Hilbert. Entonces defino H estrella como el conjunto de todas las funcionales lineales de X en C, tal que F es lineal y continua. ¿Está bien? Entonces, nosotros habíamos estudiado este espacio aquí con R. En realidad, si ustedes se dan cuenta, no necesito en muchos resultados que yo use R. Basta con que yo le ponga C y va a ser parecido. Los resultados van a ser iguales. ¿Está bien? ¿Por qué digo parecidos? Porque hay resultados como el teorema de Hahn-Banach que tiene que especificarse de otra manera cuando los quiero escribir para este espacio cuando el campo es C. Pero en general, los demás resultados o los resultados más básicos son los mismos. ¿Cuáles son los resultados básicos que vamos a usar? Pues que este también, en este caso, podemos decir que son los X en C, tal que F es lineal y acotada. Entonces aquí el resultado es el mismo, aquí no hay ningún problema del campo, ¿está bien? Y entonces en este caso, pues H estrella no tiene una norma que se define como la norma del operador. En H estrella existe la norma del operador, voy a poner así, del operador dada por, pues vamos a ponerlo por acá, norma de f, pues es la misma de siempre, ¿no? Es el supremo de los f de x entre la norma de x con x distinto de 0, que también se puede ver como el supremo de los valores absolutos de f de x, tal que la norma de x es igual a 1, menor o igual que 1, y también lo podemos ver como el ínfimo de los números m mayores que 0, tales que norma de f de x es, perdón, aquí sería el módulo de f de x, esperen, tal que el módulo de f de x es menor o igual que m por la norma de x, y esto para todo x. Entonces, en este caso también la norma del operador es la misma que nosotros definimos para espacios normados. Entonces, ahí no debe de haber ningún problema. ¿Está bien? Les digo que probablemente el resultado que hay que escribir por separado es el único, es el de Hahn-Banach. ¿Está bien? Antes de Hahn-Banach los resultados pueden ser exactamente los mismos, pero no vamos a usar en este video ese resultado. Bueno, entonces el teorema de presentación de Riesz me dice cómo son exactamente los elementos de H estrella. ¿Está bien? Nos dice, son así y tiene que ver con el producto punto. Entonces voy a anotar aquí el teorema de representación de Riesz y es lo que vamos a demostrar hoy. Entonces, teorema. Y este se conoce como el teorema de representación de Riesz. ¿Está bien? Entonces dice, sea H un espacio de Hilbert. Aquí sí le voy a pedir que sea Hilbert. Un espacio de Hilbert. ¿Está bien? Y vamos a ponerle mejor sean. Sean H un espacio de Hilbert y F un elemento del dual.
¿sí? Una funcional lineal continua o una funcional lineal acotada. Entonces, existe un único, y esto es importante, un único z en h, tal que pasa lo siguiente. Tal que f de x se ve como x.z. Y esto para todo x en h. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que todas las funcionales lineales y continuas en los espacios de Hilbert son un producto punto donde la segunda coordenada está fija. ¿Está bien? Y además se cumple lo siguiente. Además, la norma de z como norma de vector es igual a norma del operador del funcional. Tienen la misma norma. ¿Está bien? Entonces, dado un funcional lineal continuo, va a existir un único punto z en h, tal que f de x es igual a x.z. Y además, la norma de z es igual a f, la norma de f. Entonces, vamos a hacer la demostración. Vamos a probar primero la existencia. Demostración. Entonces, pues si f es igual a 0, es claro que si z es igual a 0, entonces pues f de x pues es igual a x.0 para todo x. ¿Está bien? Entonces si f es igual a 0, el punto que funciona es el z igual a 0. Entonces supongamos que f es distinto de 0. ¿Está bien? Entonces en este caso, pues yo puedo definir el kernel. Bueno, en ambos casos puedo definir el kernel, pero en este caso el kernel va a ser un subespacio propio. Entonces, si m es igual al kernel de f, recuerden que el kernel de f pues no es otra cosa más que los puntos, tal que f de x es igual a 0. Entonces, este es un subespacio, pero como es distinto de 0, voy a poner aquí punto. Como f es distinto de 0, se tiene que m es un subespacio propio de h. Y entonces, y además es cerrado. Y además es cerrado. ¿Sí? Y por el teorema del punto, bueno, antes. Vamos a explicarlo bien. Entonces es cerrado. Y como es un subespacio propio, pues yo puedo considerar, pues no sé, sea x0, un punto en h, pero que no está en m. O vamos a ponerle así, un punto x0 que no está en m. Que existe, ¿no? Porque es un subespacio propio. Entonces ahora sí, por el teorema del punto más cercano, existe un m0 en m, tal que, acuérdense que es la distancia de entre x0 y m, es la misma que la distancia de x0 al conjunto m. Es el punto donde se alcanza la distancia mínima. Bueno, y además también se probó, no solo eso, también se tiene que el punto exactamente este z0 igual a x0 menos m0 no solo hace la distancia mínima, sino además está en el complemento ortogonal. Y eso es importante. Y es fácil ver que z0 es distinto de 0. Está bien, esto ya lo hemos hecho en algunos otros momentos, porque si z0 fuera igual a m, tendríamos que x0 es igual a m0, pero x0 no está en m, que sería igual a m0 y m0 sí. Entonces z0 tiene que ser distinto de 0. Bueno, este nos va a servir. Entonces ya encontramos que existe un punto distinto de 0 en el complemento ortogonal. Bueno, entonces, ahora fíjense.
quiero buscar el punto que hace esto. El punto que hace esta cosa de acá. Bueno, pues voy a dar un vector que es el que me va a ayudar. Entonces sea X en H, cualquier punto. Entonces tomen un punto X en H, el que quieran, ustedes escojan. Y denotemos por, vamos a poner Bx. Fíjense, va a ser, vamos a ponerlo acá abajo. Denotemos por Bx igual al punto que es f de x por z0 menos f de z0 por x. ¿Está bien? ¿Qué pasa con este punto? Observemos que f de bx, pues como estos son escalares, pues van a salir. Entonces nos va a quedar f de x por f de z0, como es lineal, va a abrir esa diferencia, nos queda f de x. Entonces f de x por f de z0 menos f de z0 por f de x, pues esto es 0. Entonces es decir, bx está en el kernel, pero el kernel lo llamé m. Entonces eso me va a servir ahorita. ¿Por qué? Porque dado que el bx está en m y el z0 está en m ortogonal, entonces cuando yo haga bx.z0, pues va a dar 0. Entonces tenemos que tenemos que 0 pues va a ser igual a bx.z0. ¿Está bien? Pero si desarrollamos este producto punto, ¿quién es bx? Bx es esto de acá. Bx es f de x por z0 menos f de z0 por x punto z0. ¿Está bien? Entonces si abrimos este producto punto, nos va a quedar f de x afuera por z0.z0 menos f de z0 por x.z0. x.z0. ¿Está bien? Pero fíjense que este de acá es la norma. Entonces esto es igual a f de x por la norma de z0 al cuadrado menos f de z0 por x.z0. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es despejarlo. Entonces, si yo despejo, digamos, este y este lo paso para el otro lado, me va a quedar que f de x por la norma de z0 al cuadrado pues es igual a f de z0 por x.z0. Pero como el z0 es distinto de 0, lo puedo mandar para el otro lado. Entonces, f de x pues va a ser f de z0 entre la norma de z0 al cuadrado por x.z0. Lo que voy a hacer, se dan cuenta, ya casi está. Lo que voy a hacer es, voy a meter este que está acá en la segunda coordenada. Pero para que entre ahí, como el producto punto en la segunda coordenada lo saca conjugado, lo voy a meter con conjugado para el momento de sacarlo quede así como está. Entonces esto es igual a x punto f de z0 conjugado por z0 entre la norma de z0 al cuadrado. Así, ¿se dan cuenta? Entonces ya logramos encontrar el punto, por lo menos hay un punto que cumple con lo que queremos, este de acá. Entonces sea z igual a f de z0 conjugado por z0 entre la norma de z0 al cuadrado. Este es un punto en H y cumple, por lo que acabamos de demostrar, cumple que f de x es igual a x.z
para todo x en h. ¿Está bien? Entonces, pues ya tenemos el punto. Entonces, ya aquí nos dice que la funcional en realidad pues es un producto punto con la segunda coordenada fija. Pero además es único y eso pues ya en realidad no tiene mucho que decirse porque es inmediato. Además, si W es otro punto en H es tal que pues vamos a decir f de x es igual a x.w para todo x en h. Entonces vamos a tener que x.w pues va a ser igual a x.z para todo x en h. Entonces x.w menos z es igual a 0 para todo x en h. Entonces, como es para todo x en h, pues en particular para el mismo w menos z. Entonces, w menos z, punto w menos z es igual a 0. Y entonces, pues ya, w menos z es igual a 0. Es decir, w es igual a z. Y ya, entonces es único. Es único. El z que hace eso de ahí. ¿Está bien? Entonces, ya logramos probar pues, gran parte del resultado. Ya probamos que es único. Y ahora lo que queremos hacer es demostrar que cumple lo de la norma. Esto de acá. También en realidad ya es fácil. Porque vamos a usar la descripción que tenemos para la norma del operador. Recuerden que la norma del operador son todas estas. ¿Está bien? Entonces vamos a probar ahora la de la norma. Bueno. También. Fíjense qué pasa. Primero. El módulo de f de x pues va a ser igual. Ya probamos que esto es x.z. Ajá. Pero esto por desigualdad de Cauchy-Schwarz, vamos a ponerle así por Cauchy-Schwarz, esto es menor o igual que la norma de x por la norma de z. ¿Está bien? Y entonces, y esto es para todo x en h. Entonces, ¿qué nos dice esto? Como la norma del operador es el ínfimo de los números m que hacen esto, entonces la norma del operador pues tiene que ser menor o igual que la norma de z. Y tenemos una desigualdad. Ahora, para la otra, fíjense. Ahora, la norma de z al cuadrado, pues es el producto punto de z con z. Z.z. ¿Está bien? Y esto es como es la descripción, esto es f de z. ¿No? En particular, como f de x es x.z, para todo x en particular lo aplico con z. Pero esto de acá, por la norma del operador, es la norma de f por la norma de z. Entonces, como z es distinto de 0, puedo cancelar uno de acá y me va a quedar que la norma de z va a ser menor o igual que la norma de f. Entonces, juntando estas dos, pues ya tenemos que la norma de f va a ser igual a la norma de z. Y ya está. ¿Sí? Hemos demostrado el teorema de representación de Riesz. Cualquier funcional se ve de esta forma, donde z es único y además la norma de f es igual a la norma de z. ¿Está bien? Bueno, ese ya es un resultado importante en espacios de Hilbert. Y vamos a ver algunas consecuencias. En particular, fíjense en la siguiente observación.
Vamos a hacer dos observaciones. Entonces, pues se ha hecho un espacio de Hilbert. Un espacio de Hilbert. ¿Está bien? Entonces, 1. Si f es un funcional lineal continuo en H y n es una sucesión ortonormal en H, vamos a poner mejor abajo, una sucesión ortonormal. Si es una sucesión ortonormal en H total, vamos a ponerle sucesión ortonormal total. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que si Z está en H, es el único tal que f de x es igual a x.z, ¿sí? Entonces, como es una sucesión ortonormal, debe de ser una base de Schauder para H. Son los resultados que vimos en las clases pasadas. Perdón, y esto es para todo X. Entonces, si Z es el vector que me da el teorema de representación de Riesz, entonces por un lado, pues vamos a saber que Z, por lo que vimos, entonces Z se escribe como las proyecciones, ¿no? Z.en por en, desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa si lo hacemos producto punto con todos los n? Pero si n está en n, entonces pues va a quedar algo así como z.en pues va a ser igual a en.z conjugado. Pero n.z conjugado por la descripción de la funcional pues va a ser igual a f de en conjugado. Entonces lo que hacemos es cambiar pues estos puntos que son igual a estos en esta fórmula. Entonces, como conclusión, tenemos que z se puede ver como la suma de los f de en conjugado por en desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Está bien? Entonces, esta es una primera conclusión. Juntando los resultados de bases ortonormales o sucesiones ortonormales totales y el teorema de Riesz nos dice que el vector que sale del teorema de Riesz se puede escribir de esta manera, ¿no? Nada más aplicar la funcional en los vectores de la sucesión ortonormal conjugado, multiplicarlo por n, sacar esa suma. Este es el vector que estábamos buscando. Entonces, pues es relativamente, pues, fácil, ¿no? Encontrar eso cuando estamos con bases, con sucesiones que son bases ortonormales totales. Bueno, entonces, ese es uno. Ahora, 2. Fíjense qué pasa con esta observación. 2. Consideren la siguiente función entre el espacio dual y H. Sea T de H estrella en H. ¿Está bien? Dada por la siguiente función. Dada por, fíjense, va a ser T de un funcional. Lo voy a mandar a Z sub F. Para todo F. ¿Quién es S sub F? El del teorema de representación de Riesz, donde Z sub F está en H, es el único punto tal que f de x es igual a x.z sub f para todo x en H.
¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es asociar a cada funcional lineal continuo el vector que le corresponde de acuerdo al teorema de presentación de Riesz. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué pasa con esta asociación. Pues para empezar, esta asociación pues es una biyección. T es biyectiva. ¿Por qué? Primero es sobre, porque si ustedes se dan cuenta, pues que vamos a tener. Si T de F es igual a T de G, entonces pues pasa lo siguiente, ¿no? Entonces, pues el ZF es igual al ZG por definición, la transformación T, y entonces, pues esto quiere decir que X punto, esto, ¿no? Entonces esto quiere decir que F de X, que es X punto ZF, pues es igual, como es el mismo vector, es X punto ZG, y esto es G de X, y entonces F es igual a G. Entonces F es inyectiva. F sobre, bueno, vamos a ponerla así. Entonces, T es inyectiva. Es sobre, porque si ustedes agarran un punto en H, cualquiera, si X está en H, vamos a ponerlo así, si X0 es cualquier punto en H, ¿de cuál va a venir? Pues es fácil porque nosotros podemos definir, ya hemos hecho esto en algún momento, definimos de F0 de H en C dada por F0 de X, pues nada más lo hago X.X0 para todo X en H. ¿Está bien? Entonces no es difícil ver que F0 es lineal y acotado. ¿Está bien? O sea, la misma desigualdad Cauchy-Schwarz, o sea, las mismas cuentas que hicimos para probar que este era... ¿dónde está? Que este era lineal continuo. Aquí nos sirve para probar que este, como lo definimos, también es lineal y acotado. ¿Está bien? Y por cómo está dado y por la unicidad del teorema de Riesz, el teorema de representación de Riesz, pues vamos a tener que T de F0 pues es Z0. ¿Está bien? Entonces es inyectiva y además T es una isometría. También T es una isometría. Es básicamente, pues, por el teorema de representación de Riesz, nosotros probamos que la norma de F es igual a la norma de ZF, pero esto lo estamos llamando como la norma de T de F. ¿Está bien? Y esto es para toda F en H estrella. Sí, de hecho, probar que es inyectivo no era necesario porque al ser isometría automáticamente nos va a dar una función inyectiva. ¿Está bien? Entonces es una isometría. Entonces lo que nos está diciendo esto es que gracias al teorema de representación de Riesz, por lo menos entre H y H estrellas es una isometría que es sobre, ¿no? O sea, se parecen ambos espacios H estrella y H a nivel de normas, de métricas, son isométricos, ¿está bien? El único detalle aquí que tiene es que no es lineal tal cual, porque fíjense, ¿qué si hace esta? Aquí lo voy a poner como en rojo, ¿no? Mejor. Entonces, ¿qué es lo que no cumple esto? Para nuestros fines o lo que estamos acostumbrados, T no es del todo lineal. ¿Por qué? Porque fíjense, si abre sumas, si F y G están en H estrella, entonces, pues si
T de F es igual a ZF y T de G es igual a ZG. Son los puntos en H que me da el teorema de representación de Riesz. Entonces, pues fíjense, F de x más G de x, pues es x.zf más x.zg. Y como el producto punto es lineal, esto es x.zf más zg. Es lineal en la segunda entrada, ¿no? Entonces, si esto es para toda x en h. Entonces, por unicidad del teorema de representación de Riesz, como este punto cumple la propiedad del teorema de representación de Riesz, tenemos que T de F más G pues es igual a ZF más ZG, pero esto es T de F más T de G. Entonces, sí abre sumas, pero no saca escalares. Fíjense por qué. ¿Cómo le puse aquí? No le puse, pues nos vamos a poner así una línea, ¿no? Ahora fíjense que no saca escalares. Ese es el detalle de esto, que no es lineal del todo, porque si ustedes agarran un alfa en C, ¿no? Recuerden que nosotros estamos trabajando espacios vectoriales sobre C, entonces quisiéramos que sacara los escalares de manera usual, ¿no? Entonces si alfa está en C y F está en H estrella, entonces T de alfa por F, ¿qué va a ser? Entonces, ¿qué cumple A ver, espérenme. Ajá, entonces, mejor así. Entonces, si T de F es igual otra vez a ZF, entonces fíjense qué pasa. Entonces, alfa por F de X, vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a evaluar la función que queremos, ver qué pasa, qué vector nos da el teorema de representación de Riesz con este. Entonces esto es alfa por x.zf. Entonces aquí está el detalle, porque si yo quiero meter este alfa x sí entra aquí, en la primera entrada. Pero para entrar en la segunda entrada tiene que entrar conjugado. Entonces esto es x.alfa conjugado por ZF. Y esto es para todo x en h. Para todo x en h. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es decir, que cuando nosotros quisiéramos por la unicidad, vamos a ponerla así, es decir, por la unicidad del teorema de Riesz, vamos a poner así, del teorema de Riesz, tenemos que T de alfa por F pues sería alfa conjugado por T de F. Entonces, no es lineal. No es lineal tal cual. No saca escalares. No saca escalares. Pero entonces lo que sí podemos decir es que es conjugado lineal. Es decir, en este caso la T es conjugada lineal. Es decir, abre sumas, pero los escalares los saca conjugados. Entonces, ¿a dónde quería yo llegar? Quería yo llegar a decir, cuando yo tengo un espacio de Hilbert, recuerden que nosotros siempre tratábamos de encontrar en clases pasadas, tratábamos de decir quién era su espacio dual, a qué era isométricamente isomorfo. Bueno, si son espacios de Hilbert así tal cual, de momento no podemos decir tal cual según nuestra definición, porque le encontramos una transformación que no es del todo lineal, pero sí es sobre e isometría.
Entonces se parecen a nivel métrico, pero casi se parecen a nivel algebraico entre el dual y el espacio. ¿Por qué es importante eso? Porque se acuerdan que otro caso donde sí cumplía, en el que el dual se parece a su propio espacio, es en el Rn. Entonces lo podemos resumir así: se parece casi, ¿no? Se parece a ¿no? Entonces otro caso donde sí se parecen. ¿En qué casos sí tendríamos ¿cómo se llama? El parecido. Entonces, si H es un espacio de Hilbert sobre R, entonces, pero, ¿no? Le pueden poner así. Pero, si H es un espacio de Hilbert sobre R, tal cual así, entonces, lo que hicimos anteriormente, entonces lo he hecho anteriormente, nos dice que T si es un isomorfismo simétrico. T es un isomorfismo isométrico. Es decir, en este caso, el dual sí es igualito, ¿no?, a el espacio. En este sí, porque pues ahí estamos sobre R. Entonces, esta es otra consecuencia del teorema de Riesz. Entonces, se dan cuenta que es muy útil el teorema de Riesz para muchas cosas. Bueno, en particular para estos dos resultados. Nos empieza a dar como más visión de qué está sucediendo con los espacios de Hilbert. Y nos dice lo que estábamos diciendo al principio, que se parecen mucho a los espacios de dimensión finita, ¿no? Tienen propiedades similares. Entonces, tener producto punto nos acerca mucho a cosas que ya conocemos. ¿Está bien? Otra observación, esta es la observación, ¿cómo le podemos puesto? La 2. Entonces, la otra observación 3, que suele ser un ejemplo clásico después de ver el teorema de Riesz, es que si ustedes toman las funciones continuas con valores complejos, definidas en un intervalo a, b, con el producto punto, como casi no hemos usado este espacio, les recuerdo, donde el producto punto dado en estas dos funciones sería la integral de AB de f de t por g de t conjugado de t. ¿Está bien? Si considero este espacio, este es un espacio con producto punto, entonces fíjense qué pasa con las funcionales acá. Entonces doy una funcional, sea f, una funcional lineal continua de las funciones continuas de AB, definidas en AB, en los complejos. Lineal y continua. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo se ve cualquier funcional acá. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, como este no es un espacio de Hilbert, no es completo, se puede demostrar que no es completo. Ahí hay sucesiones de Cauchy que no son convergentes. El argumento típico que siempre se hace es tomar la compleción. Entonces, consideremos la compleción. Consideremos la compleción de las funciones continuas de C de A, B con este. Se puede probar, ya no lo vamos a hacer, pero se puede probar que este espacio es, pues, el que ya hemos enunciado hace rato, es las funciones L2, las funciones Lebesgue integrables, tal que su integral de Lebesgue al cuadrado es finita, con el producto punto usual. ¿Está bien? Y el producto punto de acá es el mismo de acá, es exactamente el mismo. Entonces, esta es su compleción. De hecho, esto pues es un hecho más cercano a la teoría de la medida, porque recuerden que es la compleción. La compleción de un espacio
es un espacio métrico más grande, o sea, este está contenido acá, L2 de A, B, se come a las funciones continuas en A, B. Entonces la compleción es un espacio más grande que el espacio, pero que sí es completo. Este es Hilbert, este sí es Hilbert, esto sí lo probamos. Esto es Hilbert, de hecho probamos que todos los LPs de estos con la norma creo que era completo. ¿Está bien? Entonces estos en particular son Hilbert. Entonces este es un espacio completo en el que este es denso. O sea, cuando ustedes lo cierran, les va a dar exactamente este. Entonces si ustedes encuentran para un espacio no completo, un espacio más grande en el que el original es denso, ese tiene que ser la compresión. Porque recuerden que la compresión es única salvo isomorfismos isométricos. ¿Está bien? O salvo isometría si nada más estuvieran en espacios métricos. ¿Está bien? Entonces aplico aquí y por continuidad y podemos extender. Y podemos extender la F a una F extendida de L2. Vamos a ponerle, podemos extender F a una F que va a ir, pero ya de L2 en C, que también sea lineal y continua. Oye, a una F de L2 en AB lineal continua. Y entonces, por Riesz, por teorema de Riesz, de representación de Riesz, existe una G0, ¿no?, en las funciones en el L2 de A, B, tal que pues la F de F se ve como el producto punto de F con G0 para toda F en las funciones continuas. Perdón, para toda F en L2. Entonces, en particular, la F minúscula, ya la solita, pues se puede ver como esto, FG0. Y entonces esta sería la integral sobre A, B, la integral del EBEC de F de Z por G0 de Z, conjugado con... le puse T, sí es cierto. F de T, porque está definido en un intervalo, por G0 de T con respecto a T. ¿Está bien? Pero fíjense, aquí dijimos, ¿no?, que la G0 estaba aquí, observen. Entonces, la pregunta sería, pregunta, ¿no? Y ya con esto cerramos el video. Pregunta. Creo que estaba con el gris. Pregunta. Se podrá probar que en realidad G0 no solo está ahí, sino están las funciones continuas. Porque en este caso, si fuera cierto, entonces tendríamos la F de F sería ya no solamente la integral del EBEC, sino sería la integral usual de F de T por G0 de T conjugado con respecto a T. Entonces, aquí lo puse así porque esta integral la estamos viendo con respecto al EBEG, porque estamos en el espacio grande. Pero lo que ya no sé en estos momentos es si en realidad todavía se puede probar que la G0 es una función continua o qué condición necesito para que eso también pase. Entonces, bueno, eso lo dejo como pregunta al aire. No la vamos a contestar. Entonces, pero para que se den cuenta más o menos de pues, las aplicaciones que tiene el teorema de Riesz.
En la siguiente clase vemos otras aplicaciones del teorema de Riesz que son importantes. Y bueno, eso lo vemos ya en las siguientes clases. Bueno, pues aquí dejamos el video. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.